Bien, vamos con la segunda parte de lo que es la tercera clase de apoyo, ya que esta es la última clase de apoyo y la última parte de los videos, o sea que debería ser este el último video de todo el cuatrimestre. Esta es la última pantalla en la cual nos quedamos. Habíamos presentado, para poner en situación, habíamos presentado 3 pantallas, estas y estas 2 anteriores, ¿sí?, de distintos tipos de disparadores, con tipos de preguntas o alguna afirmación que los lleve a ustedes a pensar en distintos tipos de análisis. Otro formato puede llegar a ser este, como es el entrar por grandes temas, donde a lo mejor a ustedes se les sugiera distintos tipos de grandes temas, como turismo y sociedad, turismo y territorio, turismo y medio ambiente, turismo y globalización y mercado, la interacción sociedad-estado en función del turismo y la influencia que puede llegar a tener el mercado, turismo y sustentabilidad, turismo y desarrollo. Dentro de esto entran casi todos los temas, o directa o indirectamente, o pueden entrar temas que de hecho pueden estar relacionados con distintos puntos. Uno podría decir, no sé, modo de ejemplo, turismo e infraestructura, que podría entrar en turismo y territorio, pero al mismo tiempo no podría meterlo en sociedad, o en mercado, o en medio ambiente, en sustentabilidad, en desarrollo, y en la relación, no sé, turismo e infraestructura, lo podemos relacionar a una acotación que hizo Germán y otra acotación que hizo Edgardo, en las 2 charlas que tuvieron. En una, Germán, no sé si se acuerdan, hace el planteo que cuando hacen la ruta 7 Lagos, de alguna manera la problemática que se generó en función de tratar de convencer a la gente de vialidad y el trabajo conjunto en función de hacer una ciclovía, digamos, ¿no?, en el momento que se hacía una ruta específicamente. Y en el caso de Edgardo, respecto específicamente de Villa Langostura, el impacto que había tenido la llegada del gas natural. Entonces, una obra como el gas natural, uno diría, bueno, ¿cuál es la influencia que tiene el turismo? No, sí, está bien, tiene influencia porque va a tener un impacto fuerte en los costos de los servicios turísticos, especialmente gastronomía y alojamiento, uno diría, digamos, ¿no? Y sin duda va a tener un impacto fuerte sobre los costos, la llegada del gas natural, bajando esos costos y permitiendo a lo mejor otra política tarifaria, por ejemplo. Pero Edgardo nos señala algo que me pareció muy interesante, que es el impacto que pasó a tener la llegada del gas natural, sobre todo en la arquitectura del lugar. O sea, había un tipo de arquitectura hasta la llegada del gas natural, digamos, con ventanas chicas que nos escapara el calor en función del invierno, por supuesto, y pasa a haber otro tipo de arquitectura en el cual se pone más en valor el paisaje fuera visto desde dentro de esos espacios construidos, digamos, ¿no? Entonces ya el pensar la arquitectura es distinta, la arquitectura turística pasa a ser distinto en función que esa obra esté o no esté. Entonces, y al mismo tiempo, obviamente, también influye sobre los costos, va a influir sobre la inversión, o sea, va a tener influencias varias. Entonces a partir de ahí uno puede generar relaciones distintas, y ahí a lo mejor puede que no estén entrando directamente dentro de alguno de estos sectores, sino mezclando algunos de los sectores. La idea justamente es esa, que ustedes utilicen las herramientas que fueron adquiriendo en este cuatrimestre, que las pongan sobre la mesa y que jueguen un poco con esas herramientas y con la formación e información que ustedes ya tienen, para que empiecen a darse cuenta que tienen el sustento para poder hacer análisis de tipo profesional, y que esos análisis los pueden hacer con distintos niveles de profundidad y que son capaces de hacerlo, sin duda, no tenemos duda nosotros que son capaces de hacerlo, pero se necesita un ejercicio para eso. Entonces, aprovechen esta alternativa de acá hasta el momento del segundo parcial, de la mitad, del final, de lo que fuera que les toque dar como evaluación, para jugar a ser profesionales, porque están a punto de serlo.
Entonces, que puedan hacer análisis y abordajes de distintos tipos y aprovechen que acá tienen una enorme diversidad de temas para pensarlos y para hacerlos, siempre insistimos en lo posible en conjunto, para que se enriquezcan mucho más los análisis de todos, ¿sí? Bien, vamos más específicamente a algunos ejemplos que tal vez les puedan llegar a sugerir tipos de análisis. No es que la idea no es que tomen estos ejemplos para decir, bueno, si me toca este tema lo voy a plantear tal cual lo planteaban en el video, sino que es válido, ¿no? Pero para que se den cuenta de formatos, digamos, que pueden llegar a ser. Uno dice, bueno, a ver, turismo y mercado, un tema. Y uno dice, bueno, en turismo y mercado, ustedes vieron en economía los tipos de mercado: monopolio, oligopolio, competencia perfecta, oligopsonio y monopsonio, ¿sí? Como los 5 tipos de mercados planteados desde la teoría. De alguna manera, la teoría del libre mercado nos lleva a plantear que el mercado va a tender siempre al equilibrio, y cuando se plantea que el mercado siempre va a tender al equilibrio, en realidad se está hablando de un mercado que se va a manejar en competencia perfecta. Ahora, el turismo, si lo vemos a nivel global, se maneja en competencia perfecta, y claramente no hay nada de competencia perfecta a nivel global en la actividad turística, sino que hay, digamos, enormes concentraciones. Esas concentraciones generan oligopolios. Uno piensa en el mercado hotelero, por ejemplo, el mercado de las líneas aéreas, el mercado de transporte en general, el mercado gastronómico con las grandes cadenas, y uno lo que tiene es la presencia de grandes cadenas, que inclusive muchas de esas grandes cadenas pertenecen a un mismo grupo económico, y que en muchos casos ese grupo económico pertenece a un conglomerado que no solo tiene, que a lo mejor una de las patas es la cuestión turística, pero que tiene patas en otros sectores, digamos, como el sector financiero. Digamos, eso se da una enorme concentración a nivel internacional, que hace que se maneje en oligopolio, en muchos casos uno podría decir con tendencia monopólica, y que eso genera un tipo de mercado que genera influencias de distinto tipo. Evidentemente, si estamos en presencia de un oligopolio, esos mecanismos de equilibrio que veníamos viendo en la teoría económica, empiezan a hacer ruido, digamos. O sea, esos equilibrios no son tales, o sea, no se dan esos equilibrios. La fijación del precio ya no tiene tanto que ver con la relación de oferta y demanda, porque pasa por otros lados. Al mismo tiempo, las influencias que van a poder tener esos grupos respecto de los estados, respecto de la demanda, respecto de la formación de valores y la divulgación de valores, porque en muchos casos esos grupos económicos que tienen grandes conglomerados hoteleros al mismo tiempo tienen parques de atracciones y al mismo tiempo tienen medios de comunicación. Ejemplo, el grupo Disney, ¿sí? Como uno de los ejemplos. Entonces, si ahí metemos a Guarido de por medio, la formación y la divulgación de valor, con lo cual construir miradas turísticas es distinto si nos manejamos en competencia perfecta, o en algo que se le acerque a competencia perfecta, que si no manejamos en mercados oligopólicos con tendencia monopólica. Entonces, si uno hace esa mirada a nivel global, se encuentra con un tipo de mercado y un turismo que se maneja en un formato determinado. Ahora uno puede cambiar de escalas y las cosas varían. O sea, es lo mismo lo que sucede en la costa atlántica argentina, y no es lo mismo. Hay, de alguna manera, hay una tendencia oligopólica, si se quiere, pero fíjense, en el tema alojamiento no priman las grandes cadenas. Si uno vamos a comparar Mar del Plata con Cancún, ¿no? Entonces, en Cancún priman las grandes cadenas en el tema de alojamiento. El alojamiento que prima en Cancún es el hotelero, y claramente el alojamiento se maneja en mercado oligopólico, donde en Cancún. ¿Sucede eso en Mar del Plata? No. En Mar del Plata lo que prima es el alojamiento extrahotelero,
y lo que hay es una atomización de esa oferta, porque lo que tenemos es una enorme cantidad de propietarios de departamentos, con lo cual ahí casi podríamos estar diciendo que en el caso de Mar del Plata o de la costa atlántica nos manejamos más cercano a la competencia perfecta que al oligopolio, ¿sí? Y en el caso de Nazareno, no sé, para poner el otro extremo, donde directamente la concentración en grupos que sean fuera de lo local casi no existe, ¿no? Si bien no lo conocemos en profundidad el caso, pero podemos casi asegurar o inferir que eso se da de esa manera. Entonces, van a variar, digamos, de dónde son las inversiones, por lo tanto, las orillas económicas de cada uno de esos lugares van a ser muy distintas, y cuando generamos ese análisis y miramos esos distintos lugares, evidentemente nos vamos a estar encontrando con distintas alternativas. Bueno, acá les planteábamos, bueno, claramente no, es oligopolio, que es lo que veníamos diciendo. ¿Qué significa que el turismo se maneje en un oligopolio con concentración creciente? Por ejemplo, que los actores que intervienen en la actividad concentran poder, relacionado con OSLAC o analizado a través de OSLAC, que tiene mayores posibilidades de influir sobre los valores que se formulan o difunden, que los decíamos recién, Jaguaribe, y que por lo tanto pueden ser actores relevantes cuando no los actores que construyen una buena parte de las miradas turísticas hegemónicas. O sea, la construcción de miradas con la formulación de valor tiene una relación muy estrecha. O sea, de hecho, la construcción de mirada es una formulación de valor que va a necesitar de una difusión, de una divulgación de esos valores. Seguimos con turismo y mercado. Ante este tipo de situaciones, ¿no? De distintas relaciones que puedan llegar a darse con distintos tipos de mercado. ¿Qué rol ocupan los diversos estados? ¿Qué rol nosotros creemos que deberían ocupar? ¿Y qué rol han ocupado históricamente los estados? Y uno puede llegar a plantearlo acá en dos alternativas, que pueden ser muchas, ¿no? Porque lo que vamos a tener son gradientes, nunca se dan los modelos como modelos teóricos. Uno plantea los modelos teóricos para entenderlos y a partir de ahí hacer abordajes. La realidad viene dada con gradientes y con formatos distintos, que lo que nos sirven los modelos teóricos es para abordarlos y entenderlos, ¿sí? Entonces, una posibilidad puede llegar a ser la de un estado, digamos, es el valor dominante, el paradigma dominante desde la década de los 90 en adelante, donde una gran parte de los estados del planeta se achicaron, se han retirado un poco digamos, como presencia de Estado, y dejan que el mercado haga, ¿sí? El mercado que llegue a su equilibrio. Entonces, que el mercado haga, que decida, que actúe, esa termina siendo obviamente una política estatal y se enmarca lo que dentro de los periodos históricos, para el caso del análisis que habíamos hecho de la evolución de las políticas turísticas en Argentina, lo llamábamos como mercadocéntricos. Entonces, en los periodos mercadocéntricos hay una tendencia a esto, a achicarse y que el mercado haga. Y es exactamente lo mismo de acuerdo a cómo se ve ese mercado. O sea, es lo mismo si el mercado es monopólico que si es oligopólico, qué tipo de oligopolio se da, o que si es competencia perfecta, porque probablemente uno dice, estás, digamos, como posicionamiento que uno está a favor o en contra de la intervención del Estado y respecto del mercado. Y a lo mejor en realidad uno está a favor o en contra de acuerdo a cuál sea esa relación, ¿no? En competencia perfecta probablemente uno pueda no estar en contra, y en una cuestión monopólica pueda estar abiertamente en contra, o muy fuertemente en contra, ¿no? Entonces esas posiciones no necesariamente son monolíticas, sino que en realidad pasan a tener justamente estos gradientes, que son los gradientes que se dan en la realidad, ¿sí? Otro tipo de posición podría llegar a ser la de un Estado regulador, que vea al mercado como el encuentro de oferta y demanda, con los intereses que cada actor pone en juego, y donde los objetivos de las empresas son los de maximizar beneficios y no necesariamente los de incrementar la calidad de vida de las personas. Entonces, si uno entiende que el mercado es esto, que claramente los objetivos de las empresas es esto, o sea, este es el objetivo principal de una empresa, siempre, y es lógico que así sea.
en muchos casos, y esto es una opinión, creo que pensar que el mercado se encargue de cosas que van bastante más allá de esto es pedirle en exceso al mercado o esperar demasiado del mercado o ser relativamente ingenuo o estar trabajando en función de la instalación de un valor que a lo mejor no pasa por la ingenuidad sino por otros intereses, ¿no? Entonces hay otras diversas posibilidades de relación entre Estado y mercado en relación al turismo. ¿Cómo actuaría el Estado en cada caso? No podemos llegar a pensar. Si seguimos con turismo y mercado, puede entrarse en análisis a partir de cuáles son los modelos de desarrollo. Y obviamente acá entran en juego Capalvo y Max Neff. Y o qué tipo de orilla, por ejemplo económica, social o territorial, se generan a partir de los distintos tipos de relación que el turismo pueda tener con el mercado. Y esto por ahí en el ejemplo que veíamos recién de Cancún, que podría ser equiparable a Punta Cana, con Mar del Plata, que podría ser equiparable a Villa Gesell, nos está planteando con mercados distintos. Y si buscamos más ejemplos, el de Bariloche, es distinto el de Iguazú, es distinto el de Río de Janeiro, es distinto. Entonces, donde va a haber distintos tipos de influencia entre Estado y mercado, y entre turismo y mercado, y al mismo tiempo esa influencia que va a tener tiene mucho que ver con el paradigma vigente del modelo de desarrollo vigente. Claro, si estamos en una sociedad que empieza a valorizar las condiciones de desarrollo local, ¿sí? Piensen o no en términos de desarrollo a escala humana, es probable que se privilegie una intervención del Estado en función que se busquen la producción y el consumo de productos locales y no ajenos. Entonces vamos a tener la presencia de políticas en el análisis, y si no la estamos gestionando, vamos a tender a favorecer políticas que favorezcan los consumos locales. Y entonces, no sé, si estamos en Mendoza, que el agua sea Eco de los Andes o Villavicencio y no Villa del Sur, por ejemplo, y a la inversa, que si estamos en Dolores, Castelli o en la costa atlántica, tienda a ser Sierra de los Padres o Villa del Sur y no Villavicencio, digamos, y mucho menos para el ejemplo tirado de los pelos, sería la del consumo que se le ha dado a nivel mundial del agua que es internacionalmente conocida como Evian, que es francesa y que es una localidad que está a orillas del lago de Ginebra, en la parte francesa, justo enfrente a Suiza. Y es una locura que uno vaya a Malasia y tome agua francesa, que en Malasia no hay agua. ¿Cómo es esto, digamos, ¿no? ¿Por qué se termina tomando esa agua? Digamos, hay una construcción de mirada, hay una construcción de valor que hace que me genere la inseguridad suficiente sobre Malasia o Tailandia o el ejemplo que se les ocurra, para no consumir el agua de ellos y consumir el agua internacional, pero esa inseguridad no digamos, es la necesaria para que es lo suficientemente segura para que me anime a ir de viaje y lo suficientemente insegura para que no me anime a consumir los productos locales. No sé si se entiende lo que estoy tratando de transmitir, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver, Jaguaribe mediante, con una construcción de valor, con miradas impuestas y que generan que me aloje en tal lado y no en tal otro, que use tal línea aérea y no tal otra, que vaya a consumir a tal restaurante y no a tal otro, que utilice tal medio de transportación local y no tal otro, y eso atenta con los modelos de desarrollo. Pero cuando tengo ese modelo de desarrollo impuesto, y por más que yo venga con el otro, tengo que desandar mucho camino, tengo que poner en cuestión ese modelo de desarrollo, generar una tarea docente respecto de esa sociedad, ver que esa sociedad pueda entender qué es lo que está sucediendo, que lo pueda interpretar, y a partir de ahí, poniéndolo en cuestión, empezar a trabajar en desandar un camino que, como es un paradigma instalado, no es tan fácil de desandar.
pero no es imposible, ¿sí? Seguimos. O sea, en el análisis que puede hacerse a partir de temas amplios como turismo y mercado, o no tan amplios como pueden ser otros casos, uno puede poner a conversar a los distintos autores, utilizarlos para hacer un abordaje de la temática, mezclarlos con los conocimientos que se tienen, y a partir de ahí la diversidad de líneas de abordaje que pueden salir es muy grande, y es deseable justamente que así sea, ¿no? Si ustedes dicen, me estoy yendo por las ramas, está bárbaro, digamos, se están yendo por las ramas, pero las ramas son del mismo árbol, no se estén cruzando de árbol y se vayan absolutamente por las ramas. Continuamos fíjense, con turismo y mercado. Uno podría casi dar una asignatura completa si nos pusiéramos a hablar. Turismo y mercado y la relación entre Estado y mercado. Debe variar la intervención del Estado de acuerdo a cuál es el tipo de mercado. O sea, tiene mucha relación con todo lo que vimos, porque justamente son como distintos formatos de entrada, ¿sí? Y el tema es el mismo, pero uno puede entrar desde lugares distintos. Como profesionales, esté actuando dentro del mercado o dentro del Estado, sea el sector privado o el sector público, pensar cuáles serían mis posiciones de acuerdo a las distintas formas de relación posible y las distintas formas en que el mercado pueda darse, monopolio, oligopolio, lo que veíamos recién, ¿no? Algunos pensamientos sobre la actualidad, y esto está tirado no sé si está tan tirado de los pelos, pero digamos, está llevado a un extremo en función de llamar la atención. Uno podría llegar a decir, hay un paradigma instalado que tiene que ver con el del libre mercado. Ahora, ese paradigma del libre mercado, si uno, esto que por ahí comentábamos un poco hace un ratito, si uno lo compara con lo que vio en economía, es exactamente lo que está sucediendo en el mundo hoy. Uno podría plantearlo como libre mercado, porque si uno hace la comparación de ese oligopolio con tendencia monopólica, es casi hasta más parecido a una relación como la que se daba en la relación monopólica del virreinato del Río de la Plata, que era una situación de lo que uno se imaginaría que es el libre mercado, ¿no? Entonces, y que es un poco lo que trato de expresar acá, ¿no? Si partimos del supuesto que se puede asociar el ideal del libre mercado a una situación que se acerca a la de competencia perfecta y a la del virreinato con el monopolio, ¿qué sucede en la actualidad? Se la puede tildar de situación de grandes oligopolios con tendencia monopólica. Y si uno es así, si uno lo plantea en estos términos, estamos más cerca del virreinato que de la competencia perfecta, digamos, ¿no? ¿Puede el Estado ser un actor a esos desequilibrios que se producen en el mercado? O sea, acá, de alguna manera, lo que uno piensa termina siendo una posición política, digamos. Alguno cree que no, digamos, si hay suficiente ganancia en tal lugar, van a entrar jugadores nuevos a la producción de esto, y entonces se va a generar y se va a terminar llegando a la competencia perfecta y el equilibrio va a venir. Y bueno, es una posición teórica y es una posición que particularmente uno no lo ve en la actualidad, pero es una posición, en fin. Y la otra es, si no, eso no va a suceder nunca, el Estado va a tener que intervenir. ¿Cuánto? Y bueno, en ese cuánto, que es un gradiente, van a ser las posiciones que cada uno tenga. La hipótesis respecto al que el mercado por sí solo busca y encuentra el equilibrio es corroborable desde una perspectiva histórica y en función de un diagnóstico respecto de la actualidad, con signo de pregunta, digamos, ¿no? Si es o no corroborable esta situación, que es una situación hipotética que nos viene planteada, o una situación teórica que nos viene planteado desde los libros. Acá otro tema. Relación tiempo libre, libertad y planificación. Una posible relación está dada a partir de cuál es o puede ser el marco de la planificación. ¿Va a ser el turismo? ¿Va a ser la recreación? ¿Va a ser el tiempo libre? Si es el tiempo libre, ¿cuál es el alcance? Eso por un lado, pero en el planteo de tiempo libre, libertad y planificación, la idea es que pueden relacionar los conceptos para pensar la relación que tienen o que pueden tener entre sí. Ejemplo, ¿qué planificamos? Y una alternativa es, podemos planificar las actividades que los sujetos, o sea, turistas, recreacionistas, deben realizar. Y si hacemos eso,
cabría preguntarse qué grado de libertad estamos dando, digamos, ¿no? Y eso significa que nunca vamos a poner una actividad, no se trata de eso, pero evidentemente de acuerdo puede haber distintos gradientes y en esos gradientes podemos intervenir más o menos dando mayores márgenes o menores márgenes de libertad a partir de qué estemos planificando y cómo lo estemos planificando. Podrían pensarse alternativas, como por ejemplo basarse en las necesidades, y estamos aplicando MaxNIF sobre todo, para pensar, proponer o planificar los medios que resulten suficientes para su satisfacción. Es una manera de entrar, ya no solo en el análisis, sino de entrar en la planificación y de entrar en las políticas. Esto es pensar, por ejemplo, en los espacios y las características de los mismos para que los usuarios puedan usar su tiempo en libertad, sin tener que inducir las actividades que tengan que hacer. En esto puede haber gradientes que vayan desde la plena libertad hasta la imposición. O sea, no es que hay dos posiciones. La posición es un abanico casi infinito, digamos, de alternativas, ¿no? Con los pros y contras que puedan tener cada uno. Pero que esto le pueda llegar a ser de utilidad en función de pensar o de repensar los temas. Esto es por ahí una contestación a una pregunta específica. El estudiante consultaba hace ya un cierto tiempo: no termino de comprender a qué se refiere con grado de permeabilidad de un destino turístico, ¿no? Se refiere a cuán permeable es cada una de las orillas. Se puede estar ante centros turísticos con orillas infranqueables, a lo que Mantero llama diques, en todos los aspectos o solamente en algunos. A partir de ahí, lograr mayor permeabilidad, o sea, tender puentes o derribar diques, podría llegar a ser un objetivo de política turística y, si la hubiera, de la planificación del destino. Ojo, continuar con con tal cual está la situación también es una política, que es lo que Oblak nos plantea como una política de omisión. Hay una relación directa con el modelo de desarrollo imperante y el planteado. ¿Cuál es la orilla económica o social, etcétera, que existe en X centro turístico? La que existe nos va a dar la idea del modelo de desarrollo imperante. ¿Qué hacemos nosotros como profesionales en turismo al respecto? Ahí se abren muchas posibilidades, que la idea es que ustedes aborden, profundicen, piensen. El tema es ideal para abordarlo en referencia a diferentes autores, sobre todo Mantero, MaxNIF, Capalvo, Jaguaribe, Oblak, sobre todo Mantero, ¿no? Pero aplicando todo el resto. Volviendo al tema grado de permeabilidad, rellenar el texto pensándolo como herramienta de análisis y las potencialidades que brinda, más que lo que el texto dice en sí mismo. O sea, utilizar el texto como trampolín, que es un poco la idea, creo que más o menos lo tratamos de expresar de esa manera, y creo y espero que se entienda. Sí, bien. Acá ya casi terminando, bueno, estos serían los grandes temas y básicamente resaltar cuál es el objetivo de esto, de usar los disparadores. Si la intención es que se usen los disparadores para profundizar y obligarse a relacionar temas. O sea, si ustedes estudian ya, una vez que lean todo y demás, estudian ya pensando en cómo hacer los abordajes, e imaginándose distintos tipos de abordajes, entonces claramente se están casi obligando al hacer el abordaje a relacionar los temas y aplicarlos, ¿no? Básicamente nosotros creemos que el turismo es un tema complejo, no hay manera de abordarlo de manera simple. Entonces, nunca van a ser suficientes casi las herramientas. Cuanto más herramientas tengamos, cuanto más información tengamos, mejores diagnósticos vamos a poder hacer, y cuanto mejor sea el diagnóstico, es mucho más fácil que se nos ocurran soluciones, o al presentar los diagnósticos y que sean entendidos por la sociedad para la cual estamos trabajando, es mucho más fácil que se le ocurran soluciones a esa sociedad. Si nosotros podremos presentar a lo mejor soluciones generales, pero al mismo tiempo
los actores sociales de esas sociedades, de esos grupos sociales, si entienden y comprenden y acuerdan y formaron parte en la realización de ese diagnóstico y entienden mucho mejor cuál es su problemática, a ellos se les van a ocurrir soluciones, no solo grupales, sino individuales o asociativas con vecinos, con pares, con colegas, ¿sí? De acuerdo, uno puede trabajar con algún tipo de solución asociativa con el vecino, pero a lo mejor con quien tiene el mismo rubro, que no es vecino, pero que en determinadas situaciones nos sirve asociarnos para generar compras en común, o para promocionar en común, o para lo que fuera. Esto de poder abordarlo desde situaciones y alternativas complejas. Y ya ahora sí, anteúltima pantalla, Filmina, algunos consejos, volver a mirar las imágenes, si se acuerdan, la primera clase, el primer Power, que eran las fotos disparadoras. La idea es que si ustedes pueden volver a mirar ese Power, que donde veíamos que había turismo y miradas, turismo y territorio y ambiente, esto está dentro del primer Power y lo usamos más de una vez, es que ustedes a partir de las imágenes si ven exactamente lo mismo que veían al comienzo del cuatrimestre. Esperemos que no, que puedan ver un poco más ahí, o que puedan analizar las imágenes. Hay algunas imágenes sobre todo que son más para analizar, otras no tanto, muestran algunas situaciones en especial. Y respecto al práctico nieve blanca, ¿no? Respecto a nieve blanca específicamente, piensen si hoy tienen mayor capacidad de argumentar posicionamientos respecto de las distintas posiciones que se veían en nieve blanca, los distintos actores, o si lo ven tal cual o creen que están igual de preparados que al comienzo del cuatrimestre. Así que bueno, acá terminamos con esta filmina y les queda dentro del Power, creo que está en más de uno, pero para que lo tengan presente, los distintos criterios de evaluación para el parcial, y esto corre exactamente igual, el parcial, el habilitante o el final son los mismos criterios de evaluación. Así que bueno, ahora sí llegamos al final de los videos, creo que este es el último, y bueno, seguimos comunicados, y lo que estén necesitando, consultas, háganlo por las vías grupales, como para que puedan que todos podamos socializar la información que ahí se brinde. Así que bueno, nos vemos en el parcial.